Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues, muchas gracias a los organizadores de este evento. Realmente, pues, me impresiona la capacidad de convocatoria que ha tenido y, pues, eso está muy bien. Estos son temas que son fundamentales para el desarrollo del país y uno de los primeros pasos, pues, es generar conciencia acerca de la importancia de que el país empiece a incursionar, a desarrollar y no solamente consumir, sino también producir, proponer. ¿Ok? Uno de los aspectos de la cuarta revolución industrial tiene que ver con los datos en la información y pues ese es el propósito de mi charla. Antes de arrancar, una cuña. Bueno, y además que también es importante para la presentación, por favor, aquellos que todavía no han instalado la aplicación Evento Naranja, esta aplicación nos va a permitir interactuar durante la presentación y además también al final preguntas sobre la presentación se pueden formular a través de esta aplicación, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, cuando uno busca información sobre la cuarta revolución industrial o sobre Industria 4.0, pues se encuentra con este tipo de diagramas donde pues se involucran diferentes elementos que son parte de esto que se llama la cuarta revolución industrial y de los cuales pues ya nos han hablado, en particular la presentación de el profesor Carlos pues cubrió de manera sistemática muchos de estos elementos, pero por ejemplo acá en este caso, pues ustedes se pueden dar cuenta que los datos presentan un rol protagónico, ¿ok? Y no solamente los datos, sino algo que llaman Big Data and Analytics. La idea de esta presentación pues es hablar un poco de esto, qué es esto de Big Data, qué es Analytics. Que de hecho, un poco mi expectativa es que ya muchos de ustedes han oído hablar de esto, y bueno, pero eso es lo que vamos a sondear ahora con la parte interactiva, ¿ok? Bueno, muy bien. Dentro de lo que se llama Big Data, pues realmente es un fenómeno muy concreto, es fundamentalmente el hecho de que los datos han crecido. Sin embargo, no es muy claro exactamente a qué se refiere. Esto es un tweet de hace ya unos años que me parece que sigue siendo relevante tal vez, y básicamente lo que dice es que el Big Data es como el sexo adolescente. Todos hablan acerca de él. Nadie realmente sabe cómo hacerlo y pues todos piensan que el resto lo está haciendo, ¿ok? No estoy seguro de que esta siga siendo la situación. Es factible que ya hayamos pasado de la adolescencia. Por eso he querido hacer esta pregunta. Si ustedes han oído hablar de Big Data, mi hipótesis es que seguramente un buen porcentaje de los que están aquí han oído hablar sobre Big Data. Entonces, por favor, ya debe estar la pregunta en la aplicación de Evento Naranja, entonces por favor respóndanlo. Efectivamente, esto es un tema sobre el que ya se lleva hablando un tiempo. Es muy factible que ustedes ya hayan asistido a charlas y conferencias donde hablen de Big Data, sobre las 3 Bs o Vs de Big Data, que es volumen, variedad, velocidad tal vez, no recuerdo. Y es un tema sobre el que se habla bastante. De hecho, también en la prensa se oye bastante hablar. A veces me da la impresión de que realmente es más un tema de publicidad alrededor de algo de pronto que no es muy tangible o no necesariamente pertinente. No sé si ya podemos sacar resultados de la votación. ¿Sí?
o si quieren podemos continuar con la presentación y en cuando ustedes lo tengan lo podemos interrumpir, ¿ok? No hay lío. Entonces podemos continuar con el siguiente slide de la presentación. Ok, muy bien. Ok, esto es un ejemplo de la típica gráfica que nos muestran cuando hablan del crecimiento de los datos. Básicamente, como ustedes todos conocen, ha habido un crecimiento exponencial en la capacidad del hardware y del software, y ese crecimiento exponencial pues se ve reflejado en el hecho de que se generan muchos datos. Muchos de esos datos vienen fundamentalmente de aplicaciones convencionales con las que nosotros interactuamos día a día, desde el sistema donde eventualmente se lleva el inventario, la contabilidad de una empresa, hasta otro tipo de aplicaciones, tal vez como las que hoy en día tenemos en la web y cosas de este estilo. Además de eso, pues también hay, por ejemplo, información que se ha vuelto digital, como la voz, ¿cierto? Entonces voz sobre IP también tiene un buen componente de ese crecimiento, y sobre eso también está todo el social media, el hecho de que hoy en día en la web no es solamente una dirección, sino es de 2 direcciones, y que nosotros como usuarios también podemos crear una gran cantidad de contenido, y eso efectivamente pues ha hecho que los datos se incrementen pues de una manera exponencial. Tecnologías como IoT, el Internet de las Cosas, definitivamente se espera que todavía hagan explotar este crecimiento de los datos todavía aún más. Entonces ya no solamente son la cantidad de tweets y fotos y posts en Facebook, sino además es que ya seguramente también mi nevera, la lavadora, pues también están tuiteando y poniendo cosas en la web, y además generando realmente una gran cantidad de información. Yo siento que realmente no somos ya ajenos a esto. Sin embargo, no hace mucho tiempo se empezó a hablar de lo que era esa inundación de los datos. Esto es del 2010, hace 8 años. Estos son ejemplos de algunas publicaciones. Escogí esas particularmente porque son 3 publicaciones muy importantes de 3 áreas importantes de conocimiento. Una de esas es la revista de la ACM, que es la Asociación de Gente que Trabaja en Computación. Es una asociación inicialmente americana, pero pues es hoy en día una asociación global, y está hablando sobre la inundación de los datos. Nature, que es una revista científica que ya es centenaria, que también está hablando del Big Data en ciencia, y The Economics, que es una publicación sobre economía y política, que también está hablando sobre esa inundación de datos. Entonces realmente no es un tema nuevo. ¿Ya tenemos resultados? A ver si aparecen. Eso fue en el 2010. No tenemos todavía resultados. Bueno, muy bien. Una anécdota muy rápida respecto a esto. Los que estábamos trabajando en estas áreas, efectivamente, pues esto no fue ajeno. Y tal vez en el 2011, 2012, creamos un programa de educación continua en la universidad sobre Big Data, Data Analytics, y esperábamos que fuera a haber muchísima demanda por el programa, y nadie se inscribió. Eso fue en el 2012. Sí, tal vez 2 años más tarde de que ya en el mundo están hablando de esto, pero tal vez estábamos como muy adelantados a nuestro tiempo, al menos aquí en Colombia. ¿Ok? El programa lo volvimos a lanzar hace 1 año y medio y bueno, está lleno. ¿Ok? Entonces eso indica de que efectivamente el tema hoy en día es un tema que ha penetrado muchísimo más. Bueno, muy bien. Esto es algo que tal vez algunos de ustedes conocen. Esta es la curva o el ciclo de la expectativa de Gartner. Básicamente lo que nos muestra son tecnologías. Entonces ahí ustedes pueden ver diversas tecnologías, en particular, tal vez si no se alcanza a leer, ahí pueden ver, eso es Big Data. Y este ciclo básicamente lo que nos dice pues es que, y pasa con todas las tecnologías, que hay un momento en el cual se empiezan a volver populares las tecnologías, después llegan, yo no sé si esto tiene apuntador, no, después llega al, ¿sí? Oh, sí, entonces, bueno, voy a apuntar a este lado, después llega a un pico,
y de hecho ese pico lo llaman el pico de las expectativas infladas, ¿sí? Entonces, y eso pasa con todas las tecnologías. Es decir, las expectativas generalmente van mucho más allá de la real capacidad de las tecnologías. Y después hay algo que podríamos llamar en español como el valle de la desilusión. Es cuando la gente se da cuenta que miércoles esto no funcionaba tan bien como pensábamos, o esto no es la panacea que nos estaban vendiendo, ¿ok? Y después hay un momento en el cual, que esto lo llaman como el slope, que quiere decir como la cuesta de la iluminación, donde efectivamente se ve que efectivamente la tecnología sí funciona para algunas cosas, no necesariamente para todo lo que se esperaba, y hay ya un momento de maduración de la tecnología donde efectivamente ya se sabe para qué sirve y ya se masifica su uso, etcétera, etcétera. Me parece interesante mostrar lo que ha sido la evolución de Big Data en esta curva. Esto fue en 2011, después 2012, ahí va subiendo. En 2013 estaba absolutamente de moda, ¿ok? En el pico de las expectativas infladas. 2014 ya iba para abajo, ¿sí? Y en 2015, realmente en 2015 no está, pasó algo como esto, cayó tan rápido como que se salió. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo no tengo acá el del 2017, pero por aquí ya seguramente aparece Machine Learning. En 2017 Machine Learning está ahí arriba. Eso está bien, pero eso quiere decir que seguramente también, y Data Science y otros términos de los que vamos a hablar más adelante, de los que seguramente ustedes han oído hablar, analítica y cosas de este estilo, eso lo que quiere decir es que seguramente hay más expectativa de lo que realmente estos métodos exactamente nos pueden dar, y que igual está ahorita de moda, y en algunos cuantos años de pronto ya simplemente pasa la moda y viene la siguiente gran cosa, ¿cierto? No sabemos. En mi caso, por eso ahora yo no le digo no a ninguna invitación, a todo voy, ¿sí? En 2 años de pronto ya no se acuerdan, entonces no importa. Entonces a todo le digo que sí. Pues porque estamos de moda, pero Big Data en cierta manera ha pasado entre comillas de moda, ¿ok? Pero eso no está mal. Yo pienso que realmente hay un proceso de maduración. Esto que ustedes ven acá es una gráfica que se compila por gente que trabaja en Big Data, y es lo que llama el Big Data Landscape. Básicamente todo lo que ustedes pueden ver ahí son tecnologías que tienen que ver con Big Data de una u otra forma. Para la gente que está en el rol, por ejemplo, de un empresario que ha oído hablar de todo esto de Big Data y quiere incursionar porque siente que es importante o porque dicen que es importante, pues con lo que se encuentra es con todo esto, es decir, una cantidad de gente tratando de... ya están los resultados, súper. Veamos los resultados. Sí, claro, por supuesto. Muy bien, excelente. Es decir, eso es 0 y 0. Ok, bueno, por el tamaño podemos darnos cuenta que la gran mayoría ha oído hablar de Big Data, y efectivamente, gracias, muchas gracias. Y efectivamente, pues esa era mi expectativa. Pero el tema con Big Data, y realmente pues es el mensaje, es que no solamente es un tema del gran volumen de datos, ¿ok? Ahora sí, 88%, muy bien. Claro, es un tema absolutamente de moda, muy bien. Bueno, de hecho lo que estaba discutiendo justo antes, que ya está pasando de moda, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, entonces, ok, ya. Entonces, esto es, digamos, como la perspectiva desde el punto de vista tecnológico, es decir, una gran oferta, y seguramente para acá los que están en los departamentos de tecnología o en otras posiciones, digamos, de decisión o de compra, seguramente pues cantidad de vendedores les han llegado a ofrecer este tipo de productos, ¿ok? Y bueno, eso es parte de la dinámica del negocio. Sin embargo, muchas veces se están ofreciendo cosas que no necesariamente se necesitan o que no necesariamente obedecen a realidades
necesidades reales. Y de hecho el problema no es la cantidad de datos, el problema no es el tamaño, el problema es qué es lo que se hace con toda esa cantidad de información, es decir, cómo la usamos, ¿ok? Y ahí es donde efectivamente vienen los elementos o los retos que efectivamente nos plantea tener un gran volumen de datos. Entonces, ¿cuáles son los retos principalmente? Estos son retos que de una u otra manera se han abordado. Está el reto de almacenar, de procesar esos datos, de acceder a esos datos, la seguridad y la privacidad, pero particularmente hay un reto que efectivamente nos interesa bastante. Todos estos otros retos son importantísimos y para todo eso hay oferta en ese landscape que veíamos. Pero el problema de entender efectivamente qué es lo que nos dicen los datos es tal vez el problema más interesante, al menos desde mi punto de vista, porque esto significa efectivamente la capacidad de poder analizar, de poder cuantificar, de poder comparar, visualizar, pero sobre todo ser capaz de predecir. ¿Ok? A partir de estos datos. Aquí traigo un ejercicio para ilustrar a qué nos referimos con todo esto. Esto es mi red social como era tal vez hace unos 7 años, es mi red social de Facebook. Hoy en día ya no uso Facebook, seguramente a algunos de ustedes les pasa lo mismo, a mí ya me aburre un poco. Pero bueno, esa era mi red social en ese momento, más o menos 400 amigos. No quiere decir que yo fuera popular, hoy 400 es muy poquito, ¿no? Pero 400 en esa época no quiere decir que fuera popular, sino que soy profesor universitario, entonces muchos de esos son alumnos, ¿ok? Y aquí básicamente lo que hice pues fue aplicar un sistema que básicamente organiza eso como un grafo y crea grupos en los cuales aquellos usuarios que tienen más conexión entre ellos aparecen juntos. Y entonces cuando yo empezaba a explorar qué es lo que había, pues ahí se pueden ver efectivamente algunos grupos, definitivamente mucha gente de la Universidad Nacional, incluidos mis compañeros de pregrado por ahí que están como en otro clúster, por acá están mis amigos actuales, los viejos amigos, por acá está la familia y por acá algunos nodos aislados. Y bueno, la pregunta que yo le tengo a ustedes es, ¿cuál de esos nodos es mi esposa? Y yo no sé, vamos tarde, pero hasta que no adivinen, no continúo. ¿Cuál es mi esposa? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, no sé si lo vamos a hacer con la aplicación, pero bueno, yo creo que por el tiempo continuemos. Entonces, ¿cuál es mi esposa de todos estos nodos? ¿Ok? Entonces, acá hay una hipótesis, esa, A. ¿Qué opinan? Puede ser, ya quisiera yo, ¿no? Pero no es esa mi esposa. Ok, ¿qué tal esta? Bueno, está dentro de familia, ok, está dentro de la familia. Y acá hay otra hipótesis, también puede ser C. ¿B o C? Bueno, aquí fue contundente y no necesitamos la aplicación. C, ok. Efectivamente, esa es mi esposa. Tal vez acá con un poquito de ayuda, pero cuando he hecho este ejercicio con más tiempo, efectivamente tarde que temprano el auditorio es capaz de deducir que esa es mi esposa y simplemente es un punto que no se ve para nada. Entonces, ese es el tipo de información que nosotros queremos o de conocimiento y además que puede ser conocimiento tremendamente importante que queremos sacar de los datos, ¿ok? Bueno, muy bien. Data Analytics, Data Science, Machine Learning no es mucho más que esto, por cierto, no es mucho más que esto, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Qué esperamos de los datos? Bueno, esta pirámide seguramente para los que están en tecnología ya hace un tiempo la han visto varias veces y es que igual como hoy en día se habla de Data Analytics y Data Science, hace unos 20 años se hablaba de inteligencia de negocios. Y esa era la pirámide que le mostraban a uno cuando le hablaban de inteligencia de negocios, que es que yo quiero que los datos no son suficientes, sino que a partir de los datos yo lo que quiero extraer es información, conocimiento y eventualmente sabiduría, ¿sí? Y eso sigue siendo válido. ¿Y cuál es la diferencia con todo esto de Data Science y Data Analytics?
Bueno, realmente es lo mismo, ¿sí? Yo tengo un poco mi hipótesis alrededor de esto. Claro, hay herramientas nuevas y vamos a hablar un poco de eso en lo que me resta de la presentación, pero la idea sigue siendo exactamente la misma. De hecho, aquí simplemente estoy poniendo algunos de los nombres con lo que se ha llamado la misma tarea, que es subir en esa pirámide. Ciencia de los datos, lo llaman ahorita. En estos días ya empiezan a ver, sí, muy bien, excelente, 63%, excelente, muy bien, ok, es decir, estamos muy bien en analítica. Y de hecho eso es bueno, porque hoy en día ya empiezan a aparecer trabajos de ciencias de datos, no fuera, aquí en Colombia empiezan a aparecer estos roles y además pagan tremendamente bien, ok, súper. Pero antes de eso, bueno, analítica tal vez fue antes, se hablaba de Data Analytics o analítica antes de ciencia de datos. Hace unos 10, 15 años se hablaba de minería de datos, ¿sí? Pero todo refiriéndose en últimas a lo mismo, es analizar datos y tratar de sacar información y conocimiento de ellos. De hecho, hace 100 años ya había un área que se dedicaba a eso, la estadística, ¿ok? Y como ustedes vieron, a veces de pronto no es ni siquiera un tema de estadística, sino de sentido común, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Yo tengo mi hipótesis respecto a esos cambios de nombre para hablar de lo mismo. Es decir, igualmente podríamos estar hablando de minería de datos, igualmente, para referirnos a lo mismo. Ahorita lo llaman ciencias de datos, pero igualmente podría ser lo mismo. Yo tengo mi hipótesis, y es que si yo ya le vendía a una empresa un proyecto de minería de datos hace 10 años y ahorita quiero volver a venderle un proyecto, pues si es de minería de datos de nuevo, de pronto no me lo compran, ¿cierto? Si es de ciencia de datos o computación cognitiva o algo de ese estilo, tal vez sí. Entonces, digamos que aquí un mensaje también es ser crítico respecto a qué es lo que nos están ofreciendo y lo que nos están vendiendo. Y que efectivamente alrededor de esto también hay mucho, lo que llaman en inglés, es como un buzzword, que es como mucho ruido alrededor de esto y algo que suena sexy, suena bonito, pero al final de eso es básicamente aplicar lo que se ha estado aplicando durante muchos años, cientos de años, que es tener datos y tratar de interpretarlos y sacar lo mejor de ellos, ¿ok? Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que se considera que es ciencia de datos? Analítica o computación cognitiva, como algunos lo llaman. Es básicamente estos elementos que ustedes ven ahí: estadística, optimización, visión por computador, cuando los datos son videos o imágenes, procesamiento del lenguaje natural, muy importante, por ejemplo, para procesar datos de social media y cosas de ese estilo. Visualización, por ejemplo, lo que hicimos con el ejercicio de la red social, y en el centro pongo a Machine Learning porque, bueno, porque es lo que yo hago, ¿sí? Entonces, pues, por eso lo pongo ahí. Pero bueno, hay una segunda razón para poner ahí Machine Learning, y es que efectivamente en este momento también hay un gran boom de Machine Learning junto con todo esto de ciencia de datos y analítica, y pues que tiene que ver con algunos de los avances que se han hecho. Entonces, ¿qué es esto de Machine Learning? Que es una de esa parte de todo lo que tiene que ver con analítica, ciencia de datos, y es básicamente un enfoque diferente a tratar de resolver problemas tradicionales. Este es un ejemplo de un problema, que es, yo tengo números manuscritos y quiero entender qué es lo que dicen esos números manuscritos. Podría ser texto común y corriente, por ejemplo, estoy escaneando libros, estoy escaneando, por ejemplo, tengo sentencias judiciales digitalizadas y quiero sacar la información de ahí, pero pues como son imágenes, tengo que interpretar efectivamente cuáles son los caracteres que están allí. Tradicionalmente lo que se hacía para resolver este problema pues era analizar, efectivamente, aplicar un proceso típico de análisis, diseño, implementación, pruebas, ¿ok? Y analizar significaba entender qué es lo que a un 1 lo hace un 1, a un 2 lo hace un 2, a un 5 lo hace un 5, con el problema de que pues aquí tengo toda la variabilidad que implica tener datos manuscritos. Con Machine Learning este tipo de problemas se abordan de manera diferente, y la forma de abordarlo es esta: yo recolecto un conjunto de datos,
que son básicamente números manuscritos, cada uno de esos tiene su etiqueta, es decir, me dice que si es un 1, un 2, un 3, un 4, hay algo que se llama un algoritmo de entrenamiento que básicamente lo que hace es inducir automáticamente un modelo o un programa que es capaz de hacer clasificación. Al principio es factible que mi modelo se equivoque mucho, pero hay un proceso iterativo en el cual yo voy y miro cómo se comporta ese modelo con los datos de entrenamiento y esa información de cómo se comporta la utilizo como retroalimentación para mejorar el modelo y esto lo itero. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estoy satisfecho con la forma como se comporta mi modelo y después de eso entonces ya puedo pasar a la parte de predicción, es usar mi modelo para clasificar nuevos datos. Por ejemplo, aquí hay un 9 de entrada y entonces el modelo en principio debería ser capaz de reconocer ese 9. Esto es definitivamente un cambio de paradigma. Ya no tenemos que entender los problemas necesariamente para construir un sistema que los modele, sino que conseguimos muchísimos datos y esos datos se los damos a un algoritmo que automáticamente induce el modelo. Eso igualmente se puede aplicar con otros tipos de datos, por ejemplo, para detectar spam. Entonces, clasificar mi correo entre spam y no spam. Y de hecho, todos somos usuarios, todos los que usamos correo electrónico somos usuarios de modelos de Machine Learning, porque detrás de lo que hay allí en estos sistemas que hacen clasificación entre correo deseado y no deseado, hay un sistema de clasificación. O en un proceso productivo, si quiero hacer control de calidad también, puedo entrenar un modelo que reciba como entrada la imagen de una pieza y me diga si pasa el control de calidad o no lo pasa, y pues ya ustedes se pueden imaginar todas las implicaciones que esto tiene. ¿Ok? Realmente ha habido una revolución alrededor del Machine Learning en los últimos años y seguramente mucho de esto es lo que ustedes han oído a través de los medios. Entonces, básicamente tiene que ver con la confluencia de tres elementos importantes. Uno, que hay muchos datos disponibles. Dos, que hubo una mejora sustancial en los modelos que se utilizaban de Machine Learning. Vale la pena decir, Machine Learning no es algo nuevo. Machine Learning es tan viejo como la misma computación digital. Los primeros modelos de Machine Learning se propusieron en la década de los 40. La primera implementación de un modelo de red neuronal, que es lo que hoy en día está de moda, Deep Learning y todo eso son redes neuronales, se implementó en los 50. Se implementó de manera electromecánica. Entonces no es realmente algo que sea totalmente nuevo. La diferencia es que hay más datos, que hay algunos algoritmos nuevos, pero sobre todo que hay mayor capacidad computacional. La combinación de esos tres elementos es lo que ha creado toda esta revolución, donde efectivamente todos ya lo hemos sentido, los que han usado o los que usan un asistente de voz, por ejemplo, ya sea Siri o Google Assistant si tienen Android, o cualquier otro tipo de asistente de voz de los que existen hoy en día, todos estos funcionan basados en Machine Learning y han mejorado muchísimo. Los autos autónomos, eso suena como redundante, los vehículos autónomos, efectivamente, todo lo que ustedes han oído y todo lo que ustedes han visto es gracias al aprendizaje computacional y así sucesivamente. Nosotros en la Universidad Nacional, en nuestro grupo llevamos trabajando unos años ya en Machine Learning antes de que fuera tan popular. Este es mi grupo de investigación. Hacemos muchos tipos de aplicaciones, esto simplemente es un ejemplo y ya para terminar, me estoy excediendo un minuto, y es usar este tipo de algoritmos que son los mismos que están, por ejemplo, en los sistemas de visión, de los que detectan caras, por ejemplo en Facebook y cosas de este estilo, es exactamente la misma idea, pero lo hacemos sobre imágenes médicas. Estos son imágenes de histopatología que se usan para hacer diagnóstico de cáncer, y este proceso que ustedes ven es exactamente el que les mostraba. Entrenamos un sistema con anotaciones hechas por patólogos, con muchas anotaciones hechas por patólogos, y eso nos permite inducir un modelo que automáticamente puede tomar imágenes y hacer lo que ustedes ven en la parte de abajo, y es automáticamente detectar en qué parte de la imagen hay un tumor, y lo hace con un gran grado de sensibilidad. Hay varias personas haciendo esto, pero en particular esto lo hicimos en una colaboración con un grupo de investigación en Estados Unidos, y esto, por ejemplo, generó una patente. ¿Ok? Ya se me acabó el tiempo, entonces termino acá. Muchas gracias por su atención.